Ya, muchas gracias. ¿Lista? Sí, Bueno, ya. entonces repito con fines de grabación. Mi nombre es Ángel Chan, primer secretario de la Embajada de Guatemala en México. Un gusto recibirles. Entonces vamos a hacer una ronda de presentación. Me gustaría que mencionen su nombre, el ciclo o el semestre por el que van y la perspectiva que tienen de su reunión o la entrevista académica el día de hoy. Por favor. Mi nombre es Ricardo López Sánchez, soy estudiante de la licenciatura de Negocios Internacionales en el Instituto Politécnico Nacional. Mi curso es su octavo semestre y ya está un semestre por concluir la carrera. Y las perspectivas que tengo de la entrevista es saber más sobre la relación que tenemos entre Guatemala y los Estados Unidos mexicanos. Entonces, como bien tenemos una relación muy fuerte, hemos tenido pues, varios acuerdos bilaterales también actualmente, entonces saber un poquito más sobre la relación que tenemos entre ambos países. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Paris Israel González Serrano, igual de la licenciatura de Negocios Internacionales, en octavo semestre del Instituto Politécnico Nacional. De la misma manera me gustaría aprender un poco más de esta relación que tenemos como países vecinos, porque realmente creo que a lo largo de los años ha sido muy importante y más ahorita se ha vuelto mucho más importante en todos los aspectos, tanto políticos, turísticos, culturales, ya que compartimos muchas cosas entre las dos culturas y realmente quiero aprender muchísimo más acerca de cómo va esta relación y qué planes se tienen a futuro. Gracias, mi amable. Dianita, por favor, también. Bueno, yo soy Diana López, estudio en la UTMED, en Puebla. Voy en sexto semestre de Relaciones Internacionales y no sé. Está haciendo sus pasantías. Sí, Nos está poniendo, ¿no? Gracias, Dianita. Por favor. Sí, yo soy Cintia Paola, igualmente pues del Instituto Politécnico Nacional. También voy en el octavo ya semestre, ya para terminar la carrera en este año. Y pues el día de hoy me gustaría pues sí conocer más acerca de las funciones que pues tiene y la importancia también que tiene pues la embajada y su relación con México, además de que pues también me gustaría pues conocer cuál es el proceso, si es similar a lo que se sigue aquí en México, la historia, las relaciones entre estos dos países, es lo que me gustaría pues conocer el día de hoy. Hola, bueno, yo soy Kelly López, igual estoy en octavo semestre con mis compañeras en la licenciatura de Negocios Internacionales, igual ya este año para terminar la carrera. Igual tengo como que los mismos objetivos del conocimiento del día de hoy y sobre todo igual la importancia de esta relación entre los dos países, en cuáles son sus beneficios, desde cuándo surgió y cómo lo van, cómo va el seguimiento de la relación constantemente cada año. Bueno, por último, buenos días, soy Itza Yareta del Arroyo, soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional también, estoy en el séptimo semestre y bueno, mis perspectivas de la entrevista, al igual que mis compañeros, es el mismo objetivo, conocer un poco más acerca de la relación que existe entre Guatemala y México y tocar unos temas por ahí que son necesarios para nuestro trabajo. Con mucho gusto. Gracias, muy amables. Pues bueno, empezamos. Ustedes ya habían enviado un cuestionario previo, pero con mucho gusto me dicen ustedes quién va a empezar preguntando. Si quieren, para que tengan todos participación, me pueden ir preguntando cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere ser el primero? Yo. Bueno, como primer punto, sabemos que tenemos una relación diplomática con Guatemala desde hace 175 años, me parece que nos acabamos de cumplir apenas hace poco. Nos vamos a cumplir. Ahorita les cuento de eso. Sí. Y sin embargo, creo que desde pues épocas muy pasadas venimos viendo que compartimos una misma cultura, ¿no? Que es la cultura maya, que se habitó en parte de Guatemala o todo el país de Guatemala y en gran parte del sureste de México. Entonces, ¿usted cómo considera que se puede llevar más allá una relación diplomática, no solamente política, sino cultural? Sí, mire, hay tres elementos fundamentales de lo que usted me pregunta. Empiezo reafirmando
y confirmando lo que usted menciona, este año, en el año de 1848, el 6 de septiembre, Guatemala y México establecen oficialmente sus relaciones diplomáticas. Y justamente lo que usted mencionaba, el dato es verídico, este 6 de septiembre cumplimos 175 años de relaciones diplomáticas. Esto quiere decir que durante este año nosotros estamos conmemorando y celebrando juntamente con México esa buena relación histórica que hemos tenido, y voy hacia el segundo punto que usted menciona. Yo creo que la respuesta usted misma la está dando, porque en ese sentido nosotros tenemos una relación que, si bien es cierto, por eso yo recalco, oficialmente 175 años desde que se establecieron las relaciones diplomáticas, pero la relación de Guatemala y México viene prehispánicamente, viene históricamente desde el intercambio bilateral de nuestros antepasados mayas, aztecas, teotihuacanos, mayas, y de todas las culturas que en México han existido y que en Guatemala pues tenemos la cultura maya. Entonces miren, nosotros tenemos una cultura bastante vasta en ese sentido, y yo creo que voy hacia el último punto de cómo y en cuál momento nos encontramos. Nos encontramos, adelante por favor. Muchas gracias. Nos encontramos justamente en el momento clave histórico, no para decir tenemos una relación diplomática, sino para reafirmar lo que se ha consolidado históricamente. Guatemala tiene una relación muy íntima, de estrecha hermandad con México, que históricamente la hemos mantenido. Para México, para nosotros como Guatemala, México es la puerta hacia el norte. Para ustedes, Guatemala es la puerta hacia el sur. Entonces somos ese vínculo, ese país que de pronto no tenemos las magnitudes territoriales, pero que sí compartimos 1000 kilómetros de frontera entre Guatemala y México, ¿verdad? Entonces es una vinculación bastante estrecha. ¿Qué podemos hacer para vincularnos más culturalmente? Pues es parte de lo que la embajada hace aquí, es parte de lo que la embajada de México hace en Guatemala, el poder estrechar y seguir armonizando esa cultura viva que hemos tenido. Y lo estamos haciendo muy bien, y este año más, porque estamos en el marco del 175 aniversario, ahí vamos a quedar, como vamos a quedar con ustedes con sus bases de datos, les vamos a seguir enviando información de las actividades que hemos venido haciendo. Pero por ponerles un ejemplo, del 2 al 4 de junio tuvimos un fin de semana de Guatemala en el Complejo Cultural de los Pinos, ¿verdad? Entonces, así hemos venido revitalizando y diciendo, bueno, Guatemala y México tienen una estrecha relación que seguimos cultivando y fomentando día a día. De hecho, políticamente estamos usando un término que es una relación privilegiada. Así es como lo hemos determinado ambos países. Como siguiente pregunta sería ¿desde qué año vino como que el primer embajador en representación de Guatemala aquí en México? ¿Es desde que inició la relación bilateral? Sí, fíjese que ya, mire, ahorita no le voy a hablar mentira, no tengo el nombre del primer embajador, sí tenemos, no pueden googlear, está ahí, pero no me recuerdo ahorita la mente, pero lógicamente desde el momento que ustedes establecen una relación diplomática con un país, lógicamente desde ese momento pues está obligado el país a nombrar un representante, en este caso en su efecto un embajador, ante ese país. No me recuerdo cuál es el primer nombre del embajador, el primerito que hubo, yo creo que ya me lo habían preguntado en alguna ocasión, porque andábamos con esos datos históricos, pero se me fue el nombre ahorita y no puedo mentir porque los estamos grabando, ¿verdad? Entonces, no le recuerdo bien el nombre, pero sí, justamente es entre el año 1849-50 que yo creo que ya se establece el primer embajador. Y el proceso para llegar a ser embajador son los mismos aquí en México. Por ejemplo, aquí se tiene que ir a estudiar en el Instituto Matías Romero. Entonces no sé cómo es el proceso en Guatemala. México tiene menos. Hay dos cuestiones aquí que ahorita actualmente Guatemala está viviendo. Guatemala cuenta con una ley de servicio diplomático bastante antigua, es de los años 60. El actual canciller que tenemos nosotros, que dicho de paso fue embajador aquí en México, el embajador Mario Adolfo Búcaro Flores, que es nuestro ministro actual, él ha gestionado y ha promovido las reformas a la ley de servicio diplomático.
¿Qué es lo que él ha tratado de hacer? Porque voy hacia lo que usted me está preguntando. Nosotros no tenemos un mecanismo establecidamente como el que México tiene para entrar al Servicio Mexicano Exterior, al SEM, le llaman, al Servicio Exterior Mexicano. No lo tenemos así tan claro como acá. De hecho, hay 3 cualidades bien importantes que el SEM, que el Servicio Exterior Mexicano tiene, y que nosotros estamos tratando de reformar en nuestra ley. Número 1, forma de ingreso. Número 2, rotación, ¿verdad? Tanto aquí en sede central como en el servicio exterior. Y número 3, el tema de la cuestión de los embajadores, ¿verdad? Elección de designación de embajadores. Nosotros en Guatemala hemos venido tratando de mejorar el tema del servicio exterior con una ley que ya es bastante desactualizada. Ustedes saben que jurídicamente las leyes necesitan actualizarse. Hoy en día las reformas son fundamentales para que las leyes atiendan a la actualidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, fíjense que en el caso de Guatemala no tenemos específicamente un sistema de ingreso al servicio exterior, pero la ley sí indica que los funcionarios graduados en relaciones internacionales y carreras afines como ciencias jurídicas y sociales podrán ingresar por solicitud al servicio exterior, y que cuando no son de estas carreras de áreas jurídicas o de relaciones internacionales deberán hacer un examen y presentarse ante una terna para poder ingresar. Entonces, cuando ya, digamos, dicho en otras palabras, quiere decir que un internacionalista media vez ingresa al servicio, al Ministerio de Relaciones Exteriores, ya cuenta con titulación y todos los requisitos que establece la ley de servicio diplomático, a solicitud puede ingresar sin necesidad de un examen específico para poder ingresar. Es una gran diferencia que tienen acá con México, ¿verdad? Aquí sí es obligatorio que ustedes sean internacionalistas. Entonces allá, solo que ustedes no sean internacionalistas y necesitan ese requisito, ¿verdad? De ahí sí pueden entrar y ya entran al escalafón. El escalafón diplomático en Guatemala está de la siguiente forma: tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero, embajador, ministro embajador y embajador extraordinario y plenipotenciario. Y también tenemos los rangos pues en el área consular, que es vicecónsul, cónsul y cónsul general, ¿verdad? Esos son los rangos. Se establece que son 2 años para cada escalafón, ¿verdad? Cada 2 años ustedes tienen la oportunidad de ir ascendiendo en el escalafón diplomático. Entonces, esa es la cuestión, pero dentro del ministerio o dentro de nuestro servicio exterior tenemos personas que sí son de carrera y que no son de carrera. Lo mismo creo que pasa aquí con México, ¿verdad? Algunos que sí ya lograron entrar al SEM, otros que no han logrado entrar al SEM. Ahora, voy a lo que usted preguntaba. En el caso de embajadores, ¿cómo se nombran? En el caso de embajadores se nombran de 2 formas. Una, que usted haya llegado a la cúspide de su escalafón siendo embajador extraordinario y plenipotenciario, o 2, por designación del presidente de la República. También pasa acá en México, ¿verdad? Sí. Lo que nosotros llamamos como los embajadores políticos, que porque tienen una afinidad con el presidente de la República actual y dice, bueno, te vas de embajador, ¿verdad? Y quiero que estés en Guatemala, y pues ahí va a estar. Suele pasar mucho, pero en la parte de nuestro servicio exterior sí se trata que la mayoría de embajadores sí sean de carrera, ¿verdad? La mayoría sean de carrera. Es un tanto difícil, sobre todo los cancilleres. La mayoría de cancilleres casi no son de carrera, ¿verdad? Casi la mayoría, ¿verdad? El que tenemos ahorita sí es de carrera, pero y hemos tenido algunos de carrera, pero la mayoría son políticos, porque tienen mucho que ver con el tema de elección. Ok, bueno, mis preguntas, es ligada justamente a lo que pues estamos hablando de pues el proceso y demás, pero a mí me gustaría saber qué actividades se realizan aquí como tal en la embajada, y específicamente usted qué actividades realiza como secretario ya dentro de aquí del puesto. Sí, esta embajada de Guatemala en México, déjenme decirles que es una embajada bastante compleja, y les voy a decir por qué. Solo, Dianita, hazme un gran favor, solo dile a Dani o a la otra señora si pueden venir a ofrecer café o agua, por favor. Gracias.
Entonces, esta embajada es multifuncional, es una de las pocas embajadas que a nivel de las que tiene Guatemala, que son 48, son de las pocas, 48 y dos ahorita en apertura, que es Polonia y Qatar. Fíjense que son de las pocas que aquí tenemos todos los temas. Decimos allá en Guatemala y lo decimos aquí en broma con los compañeros que el que viene aquí a México, a esta embajada, y sale vivo de esta embajada, va a dominar cualquier embajada a nivel del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos tema consular. De hecho, ahí vieron ahorita en el ingreso que hay personas viniendo a hacer sus trámites consulares, ¿verdad? Entonces, aquí hay una sección consular que es parte de la embajada, que estamos haciendo un trámite para que se convierta en consulado general, pero tenemos el tema consular, o sea, y hay mucha afluencia de personas, porque tenemos una comunidad bastante grande de guatemaltecos aquí en la Ciudad de México. Entonces, todos vienen a hacer sus trámites consulares, ¿verdad? Ustedes ya saben qué tipo de trámites, pero si tienen dudas, me cuentan. Segundo, tenemos el tema migratorio. Guatemala tiene 13 consulados alrededor de la República Mexicana. 13 consulados entre consulados y consulados generales. Es la red más grande de un país aquí en México. Estados Unidos pues es la que tal vez se acerca, pero es la red consular más grande, así como ustedes tienen la red consular más grande en Estados Unidos, ¿verdad? Pero nosotros aquí tenemos una red consular. ¿Por qué? Porque México en temas migratorios resulta ser un país de paso para muchos migrantes que van hacia el norte, pero no solo los que van hacia el norte, sino que también ha resultado ser un país que ha ofrecido muchas oportunidades laborales. Entonces hoy en día el tema de movilidad laboral es bastante grande. Entonces para ello necesitamos unas oficinas de atención consular, y nuestros consulados son ese vínculo en ciudades estratégicas como Monterrey, como Tijuana, como ¿cómo se llama esto? Oaxaca, Tuxtla, Chiapas, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Arriaga, Acayutla. Entonces somos una red consular bastante fuerte. Tenosique y San Luis Potosí me hacía falta también, y ahí también me falta algún otro, pero somos una red consular para atender el tema migratorio, porque el tema migratorio es bastante fuerte. Entonces tenemos esa carga del tema migratorio bastante fuerte, el trabajo conjunto que hacemos con el Instituto Nacional de Migración de acá, el trabajo que hacemos con las instancias que tienen que ver, o sea, es un tema de esta embajada bastante fuerte. Pero no solo eso, también hay otro tema que es fundamental, y ustedes ya lo habían mencionado, el comercial, el turístico. Estos son elementos bastante fuertes también que esta embajada tiene, ¿verdad? Porque en el tema de los inversores, en el tema del comercio, en el tema de esta relación de fluidez comercial y turística que Guatemala tiene, es increíble. O sea, ustedes no tienen idea cuánta gente de Guatemala quiere venir a conocer en México, ¿verdad? Y quieren venir a conocer México por tres cosas: para venirse a comer un buen taco, para conocer el Ángel de la Independencia, conocer el Zócalo y conocer la Basílica. Entonces son cuatro, ¿verdad? Entonces son por la que la mayoría, pues porque nosotros tenemos como país una gran influencia de la cultura mexicana. Entonces es algo que cuando yo vengo aquí a México, que tengo año y 8 meses, pero vine por primera vez al 2009, me parece impresionante la Ciudad de México, porque en realidad es una gran ciudad y es una ciudad con mucha cultura y muchos temas que pues ahorita les voy a hablar. Entonces, tema comercial y turístico también es fuerte, pero hay otro elemento fundamental. México también es sede de algunos organismos multilaterales. ¿Qué organismos multilaterales tenemos aquí en México? No, multilaterales, organismos multilaterales. ¿Cuál? ¿Cuál? No, pero tú no, ya. ¿Cuál otro tenés? ¿Ah? Organismos multilaterales tienen su sede aquí en México. Eso deben de saber. El ILSA y OPANAL. Sobre todo PANAL, ¿verdad? Y la OTAN. Y también hay otro, ¿cómo se llama el IPGM, el Instituto Geográfico. Entonces, gracias, Janita. Entonces, México también cuenta con eso, y tenemos un colega que se dedica a darle seguimiento a estos organismos internacionales, que son multilaterales, ¿verdad? Estos ya se mueven, miren cómo vamos, ¿verdad?
les estoy hablando de lo bilateral y consular, migratorio, y también tenemos multilateral y tenemos un funcionario designado, porque sobre todo en la UPANAL, que es una instancia bien importante, ¿verdad? Tenemos muchas acciones ahí justamente en esta institución. De hecho, la presidimos hace poco. Y de ahí nos vamos a pasar al tema de cooperación, AMEXID. Entonces tenemos una gran vinculación con la AMEXID, con el tema de cooperación internacional entre ambos países. Ustedes saben que ahorita AMEXID está proyectando también hacia Guatemala el proyecto de Jóvenes Sembrando Vida, ¿verdad? Entonces tenemos esa proyección porque México está promoviendo esto hacia Centroamérica con el fin de ser un elemento fundamental que mitigue ¿qué? La migración irregular, ¿verdad? Entonces Jóvenes Sembrando Vida es un gran proyecto, aparte de otros pues, que está viendo AMEXID. Entonces este es otro tema también fundamental. También tenemos un funcionario. Nosotros aquí en la embajada, de todos los funcionarios que tenemos, cada funcionario se especializa en sus diferentes temas para atender estos temas y dar vinculación directa al trabajo que hacemos aquí en México. Entonces cada funcionario, esta embajada tiene 11 funcionarios diplomáticos. Cada funcionario diplomático tiene asignación de temas, ¿verdad? Y entonces el tema de cooperación es un tema también fundamental. Solo ahí creo que voy como por 5 o 6 temas, ¿verdad? Y dejé los últimos conmigo, que son, como ustedes me preguntaron cuáles son los míos, uno de ellos es cultura. Valga la cultura. Esa vinculación y ese elemento que tenemos históricamente, me mantiene suficientemente ocupado. Tenemos tanto en la agenda con cultura, tenemos tanto en la agenda con México y Guatemala. Entonces es un tema que de verdad, miren, Diana se ha dado cuenta ahí, me buscan, me llaman, queremos hacer esto con Guatemala, estamos interesados en tal cosa. Es más, hasta a veces tengo que decir no, porque no me da, ¿verdad? O sea, no me da la agenda para poder atender tantas cosas, ¿verdad? Mes de septiembre, cuando llegue septiembre, recuérdense de mí. Mes de septiembre no voy a dormir, ¿verdad? Tenemos tantas actividades en temas culturales. Justo ahorita acabo de cerrar un trato con nuestro viceministro de Cultura de Guatemala porque tenemos un proyecto de una fusión de marimbas con la Secretaría de Cultura acá en México, con la secretaria Alejandra. Entonces tenemos un proyecto ahí. Entonces ahí por eso les digo, vamos a sacarnos con los datos y esperamos verlos en un evento de estos que van a ser. Muchas gracias. Es posiblemente que el 10 de septiembre, imagínense, tal vez de repente vamos a hacer una carrera 5K aquí en la sección 2 del Bosque Chapultepec en conmemoración del 175 aniversario, y pues así hemos ido con varias actividades. Entonces el tema cultural, ¿qué proponemos nosotros con el tema cultural? Lo que proponemos es una diplomacia cultural en la cual nosotros como Guatemala demos a conocer a ustedes como México la cultura guatemalteca. Es increíble, y es un elemento bien fundamental que a veces me duele, pero es increíble cómo mucha parte de la sociedad también todavía cree que Guatemala es parte de Chiapas. Hay muchos que así lo creen. Sí. Y Guatemala, que ustedes no son Chiapas, pues me han dicho varios, imagínense. Pero ahora ya, con toda la tecnología que tenemos, considerar que Guatemala es parte de Chiapas, o que Chiapas es parte de Guatemala, viceversa. Me he topado con ambos comentarios. Entonces, lógicamente es presentarle a las personas dónde es Guatemala, quién es Guatemala, y sobre todo, un elemento fundamental que es cultural turístico: visiten Guatemala, ¿verdad? Conozcan Guatemala. Por eso hoy les vamos a dar ahí sus bolsitas para que ustedes tengan esa motivación de poder ir a Guatemala. Muchas gracias. Es un país que yo creo que todos deben de conocer, así como México, que también todos deben de conocer, ¿verdad? Y la cercanía pues nos ayuda mucho. Entonces el elemento cultural es fundamental. El elemento educativo, estamos tratando de hacer gestiones con universidades como la UNAM, con algunas universidades como el TEC de Monterrey, como la universidad, algunas de Toluca, para poder hacer vinculación, y también en Baja California, en La Paz, Baja California. Entonces estamos tratando de hacer una vinculación de trabajo, ¿cómo se llama esto? Bilateral y de cooperación entre universidades. Entonces en mi caso me toca el tema educativo, y lo que hacemos es promover el tema de cooperación entre universidades, ¿verdad? Ver la posibilidad también de qué universidades nos dan becas, qué posibilidades hay. A mí me han preguntado si hay becas en Guatemala, por supuesto, pero normalmente las becas se dan de allá para acá. ¿Por qué? Por la gama de la cartera de carreras que ofrece México, ¿verdad? Esta universidad, la UAPS
de Baja California Sur, La Paz, es una instancia que ofrece estudios en especialización en biología marina. Eso no lo tenemos en Guatemala. O por ejemplo en Querétaro, ustedes saben que en Querétaro hay carreras de ingeniería aeronáutica espacial que no la tiene en ningún lugar, ningún otro estado en México. Entonces en Guatemala tampoco lo tenemos. Entonces son espacios que nosotros tratamos de ir buscando. Vemos también algunas cuestiones con el tecnológico de Querétaro y que vamos buscando estos espacios para poder beneficiar. Otro tema que pasa también por nuestras manos es el tema de la coordinación federal, que es otro de mis temas asignados, que es directamente pues trabajar con el Senado de la República, con el Congreso de la Unión, con alcaldes o presidentes municipales para poder vincular las acciones que nos permitan llevar a cabo en algún momento hermanamientos culturales, turísticos con lugares de Guatemala, ¿verdad? Y pues esos son los grandes temas que tenemos aquí en la embajada. Podríamos seguir platicando, pero los grandes temas son esos. Ok. Estamos tocando un poquito de la relación que tenemos. Realmente es una relación, como ya hemos visto, muy fuerte. Hemos firmado tan solo del 2014 a 2019 23 acuerdos bilaterales también, reforzando la parte de la migración, donde también aquí somos hospitalarios, se ha recibido gran cantidad también de sus ciudadanos. Y aquí la pregunta específicamente, yéndonos hacia el lado de migración, es cómo hacemos o cómo informamos a la ciudadanía de hacerlo de la manera legal, tramitar la visa, porque si vengan a laborar aquí en México, porque bueno, se ofrecen muchas oportunidades laborales, lo cual se puede evitar en esa parte. Igual sabemos que tienen ustedes en sus fronteras, por ejemplo, con la República Dominicana, también muchos ciudadanos que van en migración, ahí tanto ilegales, pero también se pasan unas partes. Entonces, ¿cómo dar dar el conocimiento de que se puede hacer todo el trámite legal y qué tan complicado es hacerlo? Bueno, aquí tenemos tres elementos que yo ya he mencionado en la presentación de hoy, por los cuales Guatemala y México está apostando: por una migración ordenada y segura, por una migración con movilidad laboral, con un enfoque de movilidad laboral. Eso implica pues que todo sea obviamente legal. Y tercero, una lucha muy frontal contra el tema del tráfico de personas, ¿verdad? Entonces contra el coyotaje, los coyotes, etc., ¿verdad? Entonces en ese sentido nosotros como Guatemala, ya como país, allá estratégicamente, sí se ha promovido mucho los programas de movilidad laboral, tanto para Canadá como para Estados Unidos como para México. Nuestro Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que allá son ministerios, no secretarías, este ministerio se ha encargado de promover el tema de un área de movilidad laboral o de trabajos temporales para migrantes, el cual tiene que ver con la idea de que todos los que se acerquen ahí, que necesitan trabajar en el área norte, en esta área norte, Estados Unidos, México, Guatemala, México o Canadá, puedan llevar a cabo un programa de buscar trabajos u oportunidades de trabajo, pero de una forma legal, por medio de este programa que manda de acuerdo a las necesidades que piden los países. Esto lo hemos visto más estratégicamente con el país de Canadá, ¿verdad? Pero aquí hay un elemento bien fundamental que ustedes también no deben de perder de vista: causas y efectos de la migración. O sea, realmente ustedes pueden encontrar una cantidad vasta de cuáles son las causas y efectos de la migración irregular. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas de estas causas y efectos tienen también que ver con el tema de la sociedad. ¿Por qué México hoy en día también tiene un espacio para ofrecer trabajadores temporales que quieran venir? Porque muchas plazas también se han quedado desocupadas por el fenómeno de migración de México hacia allá como de Guatemala hacia arriba. Entonces aquí hay un elemento muy intrínseco y muy fundamental que si nos centramos a analizar no vamos a finalizar el día de hoy, pero es el tema de la migración, ¿verdad? ¿Cuáles son sus causas y efectos? Esas causas y efectos son las que nuestros gobiernos al final, tanto el gobierno de Andrés López Obrador
cómo el gobierno de Alejandro Yamatei, en el caso de Guatemala, a través de sus instituciones, están tratando de sensibilizar, formalizar y sobre todo frenar con programas enfocados hacia las personas para que minimice el tema de la migración irregular, ¿verdad? Guatemala, México, Guatemala sí tiene el requisito fundamental que para venir un guatemalteco a México pues necesita su visa. Ese es un elemento que a veces pues, la gente también se desespera, ¿va? O sea, es como Sí. para ir a Estados Unidos, ¿verdad? No nos dan la visa, entonces me trato de pasar ilegalmente, ¿verdad? Bueno, no es ilegal, sino que irregularmente. Entonces son elementos y fenómenos que sí se están atacando por medio de programas. Ya mencioné, pues también Amexid está haciendo lo propio, con beneficios hacia Centroamérica y sobre todo Guatemala. Yo igual me gustaría tocar el tema un poquito de la migración, como usted mencionó, este programa Sembrando Vida. Tiene no mucho tiempo, apenas si no me equivoco, poco menos de un año. Entonces me gustaría saber cómo ha sido el proceso de, bueno, ahora sí que llevar a cabo esto. Tenemos noticias de que apenas se está implementando, están dando de alta a las personas precisamente pues para evitar, como usted nos mencionó, que exista una migración irregular y que más gente, tanto acá como allá, tenga oportunidades, ¿no? Más que nada en el sector campo, que es donde se está apoyando. Entonces creo que sería importante saber cómo ha sido este proceso, cómo se ha llevado a cabo, ha sido fácil, ha sido difícil, qué esperan de este programa. Sí, no, mira, ahí sí que tenemos el proyecto se encuentra, como tú bien lo dices, tiene muy poco tiempo, se está tratando de avanzar. Tengo en mente que se sigue vinculando y se ha logrado proyectar más con la última visita que fue del presidente López Obrador, que fue su gira a Guatemala y Centroamérica, y Cuba creo que también abordó. Recién vi que también ya Amexid proyectó o sea, ya tiene el proyecto y ya está casi a empezar a marchar con Belice. Acabo de ver una nota de eso reciente, una semana y media, a lo mucho, que Belice también iba a tener no sé cuántos jóvenes que iban a tener este beneficio. En cantidades no lo tengo ahorita en la mente porque es otro compañero que lo lleva, pero sí te sé decir que ya va bastante avanzado y que yo creo que ya su implementación está ya muy próxima también para Guatemala, ¿verdad? O sea, ahorita todo se ha manejado en forma de plan piloto. Yo creo que el plan piloto, ya empezó, hay ciertas áreas, pero es que no lo tengo ahorita en mente. ¿Qué áreas específicas sí ya tienen el plan piloto donde ya empezaron a beneficiar a jóvenes? No me recuerdo la cantidad, pero sí hay una cantidad promedio en donde se está beneficiando, ¿no? Pero sí ya se está empezando a implementar plan piloto. Bueno, la embajada de Guatemala aquí en México. Ah, pero no se había presentado. No, yo me llamo Alexa. Ajá. Lo siento por llegar tarde. No hay problema. Bueno, quería preguntar que si aquí la embajada de Guatemala aquí en México considera que sí ha recibido el apoyo necesario del gobierno mexicano con respecto a todos estos planes que han llevado a cabo. ¿Cómo qué planes? Bueno, supongamos que este plan, comenta mi compañero sobre los jóvenes que vienen aquí a brindarnos conocimientos, así como también algunos planes que México ha llevado a Canadá. Y también le quería preguntar acerca de lo de la migración, igualmente que apenas lo que pasó en abril en Chihuahua. O sea, ¿usted considera que realmente el gobierno mexicano los ha apoyado en esos temas con respecto a la migración? Mire, fíjese que lo que sucede es de que aquí en el tema de gobierno, digamos, nosotros nunca nos van a escuchar hablar mal del gobierno de ustedes, porque no es nuestra función. Que si hemos recibido la reciprocidad y ¿cómo les digo? La voluntad política, sí la hemos recibido totalmente. Esto quedó totalmente demostrado en el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Vimos una gran movilidad de las autoridades migratorias, como del INM, como desde el propio presidente, con una instrucción directa.
resuelvan, apoyen, investiguen. Entonces sí hemos recibido apoyo. Por poner un ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, hemos encontrado un gran apoyo en la Fiscalía General de la República con el tema de las investigaciones. Recibimos un gran apoyo con el Instituto Nacional de Migración con traer a las familias para que vinieran a ver a sus pacientes. Y dicho de paso, la mayor parte de cosas el gobierno mexicano fue quien pagó, ¿verdad? Las repatriaciones se fueron en un avión militar de México de retorno con todos los cadáveres hacia Guatemala. Hechos que de verdad no deberían de volver a pasar. Entonces, estas cosas pasan para que no vuelvan a pasar en un futuro. Entonces, estos elementos que nos han pasado nos enseñan, porque esto le puede pasar a cualquier país, considero yo. Entonces, y aunque pensemos que en Estados Unidos no puede pasar, pasa. Si no, miren todas las cosas que está pasando en Estados Unidos en cuestión de armas, ¿verdad? Sí. El tema de, ya les está pasando factura el tema de no tener un sistema de control de armas para venderlas, y hoy cualquiera puede agarrar un arma y ya vieron cuántas matanzas han estado pasando. Solo este año yo creo que han roto récord en centros comerciales, escuelas, parqueos, iglesias, en todo. O sea, eso pasa factura. Entonces esto puede pasar en cualquier lugar, pero de que si hemos recibido el apoyo, por supuesto. Tenemos una vinculación, yo creo que como embajada no podemos gestionar ni hacer nada si no es en coordinación con temas, sobre todo en el tema migratorio, en el tema de cultura, educación, no podemos hacer nada sin tener una vinculación directa con el propio gobierno, ¿verdad? Y en este caso hemos sido muy bien acogidos, y muestra de ello fue el caso de Ciudad Juárez, donde las autoridades mexicanas respondieron muy bien y consecuentemente a raíz de este hecho lamentable, ¿verdad? Que muy, muy lamentable. Bueno, y regresando un poco a lo que mi compañera en un principio le preguntó sobre el proceso acá en México, en el Servicio Exterior Mexicano, estando fuera de nuestro país, en una embajada o en un consulado, puedes estar máximo 6 años. En Guatemala es igual, en 6 años en la misma embajada y en la misma región, porque pasando esos 6 años que tienes que cambiar de región, no puedes estar digamos, acá en Estados Unidos. Exacto, va. Eso es el elemento, el otro que se me olvidó mencionarles. Ahorita que se hace la reforma de la ley del servicio diplomático en Guatemala, antes estaba para que el tema de la rotación no estaba el sistema de rotación. Pero ahorita se estableció en esta nueva ley de servicio que puede estar un funcionario 4, con posibilidad de otros 4. Entonces puede estar en un destino 8, solo si fuera necesario. Pero la idea que la otra vez hablábamos con el ministro es de que él tenía la visión de 4 y sí un cambio, ¿verdad? Pero que sí él está dando la posibilidad, pero hoy sí va a haber, o sea, antes no lo teníamos, pero sí vamos a tener un tope. Entonces en esta propuesta de la nueva ley de servicio diplomático, el tope va a ser 8 años. 4 con una posibilidad para 4 años. Yo ya voy casi para los 2. ya va queriendo. Sí, exacto. Pero igual, seguir en la misma región, ¿sí? ¿Puede ir de México a una embajada en Estados Unidos? Sí, puede ser en la misma región. Sí, de hecho, vemos mucha rotación de aquí para Estados Unidos o de acá para Sudamérica. O a ver, algunas veces para Europa. Aquí tenemos colegas un colega que vino de Europa ahorita, yo venía de la sede central, esta es mi primera misión diplomática, no había salido. Y en Guatemala me dedicaba al tema multilateral, derechos humanos y pueblos indígenas. Esa era mi expertise. Bueno, sigue siendo, ¿verdad? Cuando quieran una plática de derechos humanos y pueblos indígenas también me apasiona. Pues justamente mi pregunta tenía algo que ver con, bueno, está muy relacionada con los derechos humanos y me regreso a la parte de la migración, nada más que mi compañera me ganó con la pregunta, pero bueno, esta problemática que está pues latente en Estados Unidos, que fue que terminó lo del título 42 y van a implementar el nuevo título 8, o sea, esto le da pues digamos la libertad a Estados Unidos de pues enviar no solamente a guatemaltecos, ¿no? Sino a mexicanos también nos regresan a su país de origen, ¿no?
Entonces México ya no, pues como tal, ya no recibe a estos ciudadanos que estaban allá, sino que regresan a su país. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que estos ciudadanos vuelven a reinsertarse, digamos, en la sociedad? ¿O qué papel también tiene la embajada? ¿O si eso ya es directamente con él, estando allá en el país? No, esto es directamente, mire, esto es directamente más con programas de gobierno de Guatemala. Ah, okay. Sí, con la cuestión del título 42, yo creo que Guatemala y todo, o sea, realmente es una cuestión de que el gobierno ha intentado crear programas para poder, ¿cómo se llaman estos programas? Estos programas de reorientación a las personas que han sido deportadas. Y el objetivo fundamental es tratar de acompañarles psicológica, físicamente, mentalmente, para que estas personas reciban un apoyo y que no se sientan desorientadas en su momento de retorno a Guatemala. Pero un objetivo importante es, ahí está, ya se me vino a la mente, reinserción a la sociedad. Y esta reinserción tiene mucho que ver con posibilidades de trabajo, con posibilidades de que puedan volver a generar. Porque vuelvo a repetir, o sea, ¿dónde están las causas y fenómenos de la migración? Todos las sabemos. Y una de esas causas tiene mucho que ver con el tema monetario. Entonces, sí, claro. Sí, Guatemala está haciendo lo propio. Pues muchas gracias por contestar nuestras respectivas preguntas. Igual nos gustaría que nos platicara sobre la experiencia que tiene usted aquí viviendo en México, de qué es lo que le gusta, qué es lo que más le ha impresionado al momento de llegar aquí. Gracias. Única, inigualable e importante. Yo creo que son las tres palabras con las que describiría mi experiencia aquí en México. Cuando yo vine aquí en el 2009, porque vine a un evento institucional, no me imaginé que iba a parar viviendo aquí en México, pero de ahí regresé al 2014 y yo dije, bueno, México es un muy buen destino. Pero justamente cuando empiezo yo a ver mi traslado y mi primera misión diplomática, que realmente era necesaria para mi expertise profesional, empiezo a ver México y sale la propuesta México y lo pensé un segundo, pero no por el hecho de que no fuera un buen destino, sino por el hecho de bueno, en ese momento yo tengo a mi esposa, ¿verdad? Y yo dije, no la tengo aquí, me hubiera gustado tenerla aquí, preguntarle, pero ya habíamos hablado con ella, que era buen destino México o Estados Unidos, ¿verdad? O Sudamérica. Entonces, cuando yo vengo y digo sí, no lo pienso. Y mi experiencia, yo creo que a veces te arrepientes por el tema o sea, yo creo que la vida de un diplomático siempre va a ser una vida solitaria, una vida nómada en la cual nunca vas a estar sedentario en un mismo espacio, sino que media vez empiezas ya tu proceso de servicio exterior y empiezas ya a vincularte con tus misiones. Yo creo que de aquí para que vuelva a Guatemala van a pasar algunos años, ¿verdad? O tal vez con suerte regrese de aquí a 5 o 6 años, no lo sé. Pero yo creo que el tema, si lo ves desde el lado negativo, el tema de dejar tu casa, tu familia, tu ciudad, tu pueblo, tu nación es el más complejo. Tus tradiciones, tu cultura y todo. La facilidad que tenías tú para ir a probar algo guatemalteco, la facilidad que tienes para comer algo guatemalteco, que no la encuentras aquí. Pero si lo ves desde el lado profesional, diplomático, es una cuestión necesaria. Es una cuestión fundamental que todo diplomático debe tener, y lo vuelvo a reiterar, más con una misión diplomática como lo es esta, que tiene de todo. Ya les conté todo lo que aquí hacemos. Estoy segurísimo que son pocas misiones alrededor del mundo de Guatemala que tienen esa posibilidad de aprender de todo acá, pero sí, el elemento fundamental de esa relación que tiene Guatemala a México es única para el trabajo que uno hace. Pero hay un elemento también bien importante y positivo. No me cuesta mucho porque es mi primer destino, pero con una cultura muy similar, ¿verdad? Entre el tema idiomático, cultural, alimentario, pues puede ser que sí varíe, pero
pero o sea, son sabores que son prehispánicos que tenemos como en Guatemala y México y que a la larga, pues, aparte de ser amante del taco, entonces podría comer tacos todos los días, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema en eso, pero sí, en eso me quedaría, es una experiencia muy bonita y encantadísimo de conocer ya el día a día de la sociedad mexicana, porque una cosa es ver o imaginar cómo funciona un país, una ciudad, y otra es vivir ya aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la Ciudad de México. Miren, yo ya me he ido a conocer varios lugares, Guadalajara, La Paz, he estado en Hidalgo, en Pachuca, he estado hacia el área de Michoacán, he estado hacia el área, me voy de aquí de la Ciudad de México, me voy a Guatemala en vehículo, entonces me voy en coche, ¿verdad? Entonces me conozco toda esa ruta hacia el sur y realmente pues México es increíblemente grande, ¿verdad? Es increíblemente grande, muy bonito y una experiencia que yo creo que todo diplomático la debe tener. Yo de mi parte quisiera hacer una última pregunta, que nos va un poquito más enfocado a turismo. ¿Usted qué le diría a alguien como nosotros que nos gustaría saber más acerca de Guatemala? Aparte, bueno, desde que entramos vemos fotos, vemos datos importantes acerca de ese país y realmente pues hay que ser sinceros. Nosotros cuando pensamos en viajar, por lo general pensamos en los destinos turísticos, pues los más normales, ¿no? Pero creo que no nos damos cuenta que tenemos un país muy bonito, con características muy similares, ya como usted nos ha comentado, y que realmente creo yo que es una oportunidad única de poder ir a conocer una cultura con la que convivimos todos los días, con la que hemos estado en contacto ya mucho tiempo y que pues por supuesto tenemos muchas cosas en común. Pues yo siempre les diría lo siguiente, ¿saben cómo es la mejor forma de disfrutar las culturas del mundo? Conociendo la propia. Si ustedes no conocen su propia cultura, si no se sienten orgullosos de su propia cultura, si no conocen y no han viajado aquí en México, cuando vayan a otro país les va a parecer todo impresionante, pero cuando ustedes se den cuenta México lo tenía o lo tiene. Eso suele pasar mucho porque en Guatemala, y no con esto de mérito las obras de cada, o los paisajes o los monumentos de cada lugar, pero digamos, cuando yo veo Teotihuacán, ¿verdad? Los templos del sol y la luna, pero yo volteo y miro Tikal, o sea, el gran jaguar que aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? O sea, realmente me disfruto más viendo Teotihuacán porque entonces yo veo un elemento de decir, y déjenme decirle que los teotihuacanos visitaron esta ciudad. Hay un elemento cultural, en esta foto no está, pero hay un elemento cultural en Tikal, que es la ciudad más importante maya y que hoy en día es uno de los centros arqueológicos más importantes para nosotros porque es el corazón del mundo maya y es la biosfera maya que nosotros conocemos, pero se vuelve más disfrutable Teotihuacán cuando yo ya conocí aquí, ¿verdad? Me resulta más placentero ir a un Valle Bravo, pero yo conociendo que tengo Atitlán. Entonces allá tenemos el lago de Atitlán en esa foto, que dicho de paso es uno de los lagos más hermosos del mundo, ¿verdad? Con su volcán ahí al fondo. Entonces es uno de los lagos más importantes que yo les diría, es uno de los lugares que sí o sí deben de ir. El único castillo que tenemos en Guatemala, que es en la parte del Caribe allá, que es el castillo de San Felipe, un castillo que se hace con fines de guerra para la defensa de esa parte del Caribe en Guatemala, que es donde, dicho de paso, también tenemos una población garífona o afrodescendiente, porque también tenemos esa parte de la cultura. Guatemala tiene 4 pueblos oficiales: el garífona, el xinca, el maya y el ladino mestizo. Solo el maya tiene 22 comunidades lingüísticas. El xinca habla su propio idioma, el garífona habla su propio idioma, el garinalgo, y el español. Entonces somos un país de 25 idiomas, pero aparte de eso tenemos el idioma afrodescendiente, que es una influencia más desde África.
Entonces somos un país el cual que tiene muchos elementos importantes, pero volviendo a lo que tú dices, ¿cómo lo disfruto más o qué podría yo decirles para disfrutar Guatemala? Pues ustedes disfrútense México primero y cuando deseen, pues visiten Guatemala. Y yo creo que siempre vamos a hacer, por supuesto. Vamos a hacer, sí, es que quiero ir a conocer la Torre Eiffel, es que quiero ir a conocer Roma, el Coliseo, es que quiero ir a conocer, o sea, todo eso, ¿verdad? No, pero América Latina tiene lo suyo. Y créanme que los primeros en morirse, en venir a conocer México y estos lugares, son los mismos europeos y asiáticos, ¿verdad? Sí. Yo lo he visto, gente visitando Guatemala, gente visitando México, cada vez que voy aquí a visitas turísticas, no me falta algún asiático, algún europeo en los lugares que yo voy, ¿verdad? Entonces son esos elementos, pero como les vuelvo a repetir, ustedes lo tienen muy fácil, no necesitan visa para ir a México, a Guatemala, y en cualquier momento solo con su pasaporte pueden viajar a Guatemala y conocer parte de nosotros, ¿verdad? Y por eso es de que también tenemos aquí, Dianita, si me haces el favor, para que les pasemos las bolsitas. Entonces les tenemos estas bolsitas con información sobre nosotros, turística, cultural y comercial. Gracias. Y ahorita les voy a explicar dos elementos que aquí van en la muchas bolsita. gracias. Muchas gracias. Igual de nuestra parte, pues le trajimos un regalito con algunos dulces. Ay, Dios mío, no se dan. Bien, ando a dieta, no sé qué es. Más que nada, agradecer por el tiempo y la amabilidad que ha tenido desde el inicio. Muchas gracias, Michelle. Gracias, muy amables. Solo te voy a robar. Muchas gracias. Ustedes aquí van a encontrar se llama quitapena. La leyenda tradicional dice que si ustedes tienen una pena, un problema, un dolor, ustedes la pongan abajo de su almohada para cuando vayan a dormir y la muñequita se va a llevar todas sus penas, ¿verdad? Entonces literal ahí está dentro la muñequita, ¿verdad? Entonces es una muñequita quitapenas. Y por otro lado van a tener una pulsera de la buena suerte en representación de amistad. Y ahí van las instrucciones cómo lo puedan amarrar, ¿verdad? Pero es una pulsera de la buena suerte, pero la de la chica. Entonces, y ahí van a encontrar folletos, información turística y todo lo que tiene que ver con Guatemala. Cuando ustedes deseen, y bueno, vamos a estar a sus órdenes aquí en la embajada. No, un placer, ayer. Muchísimas gracias. Que está en el sector educativo, igualmente, bueno, los líneas del Colegio Internacional. Entonces, para que vean a lo mejor una mirada a las ingenierías, ingeniería en inteligencia artificial, que es lo que se viene también. Ustedes también ahí en el Politécnico. Pues mándenme el contacto de su decano o su rector. Y con mucho gusto entramos en contacto. Igual del área de relaciones internacionales, con gusto mándenme los contactos y nos ponemos en contacto. Si gustan, vamos a tomarnos una foto. Sí, muchísimas gracias.